Y bueno, yo quiero simplemente comenzar con un verso que probablemente si están hablando acerca de este tema ya lo han leído antes, ¿cierto? Pero me gustaría igual comenzar desde allí en primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 30. Me gustaría que leyéramos esa porción de la Escritura. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que abra su palabra a nuestras vidas. Es bueno pedirle al autor del libro que nos cuente de qué se trata. ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo nos muestra, nos enseña? Amén. Entonces quiero que me acompañe ahí, primer libro de Samuel, capítulo 2, y voy a leer el versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea abriendo su palabra en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, como una familia de fe. Te damos gracias por la unción de tu palabra, la unción de tu Espíritu. Te damos gracias porque tú cumples, Señor, tu palabra, y tú has dicho que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú, y creemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Creemos que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Creemos, Señor, que además tus hijos, templo del Espíritu Santo, han traído tu presencia, y sabemos, Señor, a ciencia cierta que tú estás con nosotros. Y te pedimos, Padre, y quiero que usted también ore y pida revelación por este tiempo. Si quiere, repita esto conmigo: Padre, dame ojos para ver, dame oídos para oír, y dame un corazón dispuesto para tu palabra, que sea una semilla que traiga cosechas abundantes para mi vida, para otros alrededor, pero por encima de todas las cosas, para gloria y alabanza tuya. En el nombre de Jesús oramos, Padre, y los que creemos decimos amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, estamos leyendo ahí en primer libro de Samuel, en el capítulo 2, verso 30, un verso que es un poco fuerte, pero el Señor dice en este verso, y quiero solamente citar la última parte: yo honraré a los que me honran. ¿Cuántos aquí honran a Dios? Amén. Y la Biblia dice que Dios honra a aquellos que le honran, pero también dice: y los que me desprecian serán tenidos en poco. No queremos despreciar las cosas del Señor, queremos valorarlas. ¿Ya habían leído este verso? ¿Sí? ¿Lo han estado viendo un poquitico? ¿Saben el contexto de la historia? No, pues básicamente cuando usted lee la historia en primer libro de Samuel, en el capítulo 1, había una señora que no podía tener hijos, que se llamaba Ana, y Ana derramó su corazón en la presencia de Dios. Llegó el sacerdote Elí, pensó que estaba borracha porque quién sabe, estaba orando ahí raro, y en el momento en el que él viene y se acerca, ella le dice: no, yo no estoy borracha, solamente que tengo una carga en mi corazón porque no puedo tener hijos. Ella hace la petición y el sacerdote le dice: ya Dios escuchó tu petición, y finalmente ella se va gozosa. Todavía no tiene al hijo, pero creyó. ¿Cuántos saben que creemos en el momento en el que estamos orando? Y más adelante nace Samuel, ¿cierto? Que iba a ser el sucesor de Elí, que iba a ser profeta para la nación de Israel, pero Elí tenía hijos. Y en el capítulo 2 me cuenta la historia de los hijos de Elí. Los hijos de Elí, aunque su papá era sacerdote, no conocían a Dios. ¿Y cuántos saben que Dios no tiene nietos? Dios solamente tiene hijos, ¿no? El hecho de que mi mamá y mi abuelita tuvieran una relación con Dios no quiere decir que yo tenga una relación con Dios. Amén. Porque la relación con Dios es personal. Entonces me gusta decirlo de esa manera: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Amén. Cada uno de nosotros por la fe somos hechos hijos de Dios. A los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si usted tiene una relación personal con Jesús, si usted conoce a Dios de manera íntima y personal, entonces Él es su Padre y usted hace parte de la familia de la fe. Amén. Pero los hijos de Elí, aunque su papá era sacerdote, no conocían a Dios y debían haber sido los sucesores del sacerdote Elí. Sin embargo, ellos no honraron las cosas de Dios. Y entonces el Señor en este pasaje dice: yo te había dicho que de tu casa iban a ser los futuros sacerdotes, pero no puedo hacer eso porque tus hijos no me conocen y no me honran. Y yo honraré a los que me honran. Y adivinen quién sí honraba la presencia de Dios: Samuel. Entonces Samuel fue escogido para ser sacerdote, y finalmente de ahí continúa la historia con él. Lastimosamente, cuando usted lee el capítulo 2, y le animo a que lea 1 Samuel 2, 3, 4, la Biblia me dice que Elí tenía mucho amor por sus hijos, pero no les fue tropiezo para evitar que ellos corrieran al pecado. Y en muchas ocasiones, cuando él no los corregía, cuando él simplemente le dejaba hacer de cualquier manera, Dios le dijo: tú estás honrando a tus hijos más que a mí. Y a Dios no le gustó. ¿Cuántos saben que debemos amar a nuestros familiares, debemos amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos? Pero el Señor dice que comparado con el amor que le tenemos
A Él ese amor debería ser menor. Amamos más a Dios, lo amamos con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Amén. Y parte del amar a Dios y también amar a nuestros hijos es corregirlos para que les vaya bien. Lastimosamente, esos chicos que no fueron corregidos terminan muriendo en el capítulo 4 de Samuel. ¿Cuántos saben que la disciplina puede guardar el corazón de una persona y puede evitarle un montón de errores? Amén. Entonces los papás que aman a sus hijos los corrigen, y los hijos que aman a sus papás y lo honran, honrarán a padre y madre y tendrán larga vida. Y todo lo que hagan en la tierra les saldrá bien, porque son autoridades establecidas por Dios para cuidarnos, para protegernos, porque las autoridades no son para que nosotros vivamos mal, sino que realmente están allí dadas por Dios para instruirnos, para impartir cosas de nuestras vidas y para bendecirnos. Creo que estuvo Pastor Santiago hablando acerca también de honrar a las autoridades. Probablemente leyeron Romanos capítulo 13, que las autoridades son constituidas por Dios, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Bueno, pero básicamente en la Biblia dice que si usted está haciendo lo bueno, usted no debería tener temor a las autoridades, porque ellos están es para darle temor al malo. Y a los buenos, ellos están ahí para protegernos, ¿no? Entonces honramos a las autoridades porque creemos que son parte de la protección de Dios para nuestras vidas. ¿Quiere decir eso que siempre hacen las cosas bien? No necesariamente. Necesitamos orar por ellos para que sean guiados por Dios, para que tomen buenas decisiones o para que el Señor los quite y ponga otras mejores. Amén. Y podemos orar también por nuestras autoridades. Pero bueno, simplemente quería resaltar el principio de 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Yo honraré a los que me honran. Pero también menciona aparte de honra otra palabra. Pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Y quiero hablar un poquitico acerca de las dos. Honra en la Biblia tiene que ver con dar valor, como tratar como si fuera algo especial. No solamente tiene que ver con respeto, sino con la forma en la que uno trata las cosas que cree que son valiosas. Diga conmigo, valioso. Y quiero hablar un poquitico acerca de cómo Dios es un Dios que siempre valora nuestras vidas, valora nuestro corazón, valora los dones, los talentos, las habilidades, el plan que ha puesto en nosotros, pero al mismo tiempo también el diablo hace todo lo contrario. El diablo en muchas ocasiones lo que hace es menospreciar o despreciar. Diga conmigo, desprecio. Resulta que ambas palabras, menospreciar y despreciar, tienen una parte en común: precio. Y cuando usted menosprecia o cuando usted desprecia, usted básicamente está diciendo que no es valioso y le está restando el valor a ciertas cosas. ¿A cuánto les gusta ser despreciados? A nadie, ¿cierto? El diablo es el campeón y el número uno en despreciar a la gente. El diablo siempre está diciendo: no puedes, no tienes lo que se requiere, ¿quién te crees que eres? ¿Cierto? Y ese es el lenguaje que en muchas ocasiones uno escucha en el mundo. La gente, por causa de que son influenciados por el príncipe de la potestad del aire, se meten en ese mismo juego de desprecio y no quieren darle valor a las demás personas. Entonces tratan a los demás como si fueran inferiores, pero la Biblia dice que nosotros deberíamos tratar a los demás como si fueran superiores. Deberíamos valorar, diga conmigo, valioso. Entonces quiero hablar un poquitico acerca de esto. Ahora, quiero que me acompañe al Evangelio según San Marcos y vamos a leer en el capítulo 5 un pasaje acerca de nuestro Señor Jesús, solamente como para poner un fundamento antes de entrar un poco más profundo en el tema. Pero en Marcos, en el capítulo 5, Jesús está ministrando en su tierra y quiero que me acompañe a leer desde el versículo 1. Marcos capítulo 5 y voy a leer todos los versos hasta el 6. Marcos capítulo 5, versículos... Perdón. Y tengo la referencia mal. Aquí estoy. Y no sé por qué. Creo que es Mateo 5, perdón un segundo. No, era Marcos. Es que la escribí aquí y no la tengo bien. Marcos capítulo 6. Qué pena, lo siento. Marcos capítulo 6, versículo 1. ¿Sí está allí? Ahora sí. Marcos capítulo 6, versículo 1. ¿Está ahí? Y dice allí: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Ahora resulta que en este pasaje, en Marcos en el capítulo 6, la Biblia me dice que Jesús estaba en su tierra. Diga conmigo, en su tierra. Y mientras estaba en su tierra empezó a enseñar, pero habían personas que lo conocían. Y me llama la atención la forma en la que empiezan a referirse acerca de él, porque algunas personas estaban admiradas, dice la palabra, ahí en el versículo 2, que se admiraban de lo que él estaba diciendo, pero empezaron a hacer una pregunta: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y cuántos creen que cuando uno dice, uy, ¿quién es este? ¿O quién se cree este? Ya suena un poco raro. Diga conmigo otra vez, valioso. ¿Será que cuando uno da valor a las personas procura llamarlas por su nombre? ¿Sí? No como este niño, venga para acá. ¿Cuántos saben que a veces no nos aprendemos ni siquiera los nombres de la gente alrededor y como cristianos a veces tenemos como mañas, entonces hermanito, hermanita, siervo, ¿cierto? Pero una forma de dar valor es por lo menos llamando a las personas por su nombre. Y aquí cuando ellos vieron a Jesús probablemente lo conocían desde antes, ¿no? Y empezaron a decir, ¿de dónde tiene estas cosas? Y empezaron a menospreciar lo que Dios estaba haciendo a través de él. Y una de las cosas que dijeron, ¿no es este el carpintero, el hijo del carpintero? Ahora Jesús era conocido como carpintero porque él también trabajaba. Y normalmente ellos aprendían el oficio de padres a hijos, ¿cierto? Traspasaban esa revelación. Todavía no existían como colegios, universidades como nosotros los tenemos hoy en día. Pero me gusta que Jesús vino a un lugar humilde. Él no llegó a un palacio, un rey, no llegó como un capitán, ¿cierto? Hoy en día es el capitán de nuestra salvación. Pero él llegó a un lugar trabajador porque él quería mostrarnos el camino. Porque el trabajo es una bendición, porque el trabajo no es deshonra. Pero ellos empezaron a compararlo, ¿cierto? Y verlo solamente en lo natural. Este es el hijo de José, este es el hijo del carpintero. Y aquí es una parte que quiero realmente resaltar. Cuando nosotros valoramos a las personas, no solamente vemos lo que ellos son en el exterior, no solamente miramos de pronto la apariencia, cómo están vestidos, los zapatos que llevan puesto. Este mundo se fija mucho en esas cosas, ¿no? Y de pronto cuando uno está joven quiere tener los zapatos de marca y quiere mostrar ciertas cosas. Pero ¿cuántos han leído que Dios no mira lo que ve el hombre que está por fuera, sino que Dios mira es ¿qué? El corazón. Y de hecho el Señor nos exhorta en la palabra, dice que de ahora en adelante a nadie deberíamos conocer según la carne, que si aún a Cristo lo conocimos según la carne, Él ya no es el siervo sufriente, Él es el Rey resucitado que resplandece como el sol, Él es el Rey de gloria, y ya no deberíamos ver solamente a Jesús a través de los evangelios, sino debería verlo como lo ven en Apocalipsis, el que sus ojos son llamas de fuego, que su voz es como estruendo de muchas aguas. Y Dios quiere que veamos a las personas no solamente por lo natural, sino que veamos lo que hay detrás de lo natural, que veamos lo que hay en su corazón. Para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Que no veamos solamente las cosas que están haciendo o los fracasos que tuvieron en el pasado. Porque en muchas ocasiones, por causa de que hemos tenido experiencias con cierta persona, que nos han sucedido cosas, a veces decimos, es que ese siempre es así. Y empezamos a hablar lo que ellos han hecho en el pasado y no les estamos ayudando. A veces incluso a nuestros familiares, a nuestros amigos. Ese es un borracho, ese es un fastidioso, siempre cantaletoso. Y después pensamos, ¿por qué no cambian? Porque los estamos atando con nuestras palabras. ¿Qué deberíamos hablar? Él es el varón de Dios que va a cumplir el plan que Dios tiene para su vida. Él va a honrar al Señor, Él va a amarlo todos los días de su vida en el nombre de Cristo Jesús. A veces es más fácil hablar la realidad, hablar las cosas que nosotros vemos, pero la Biblia dice que no solamente miremos lo que se ve, sino miremos lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve dura para siempre. Y eso debería aplicar también a las personas, que no deberíamos ver solamente el caparazón, no solamente deberíamos ver la apariencia exterior, sino deberíamos ver qué es lo que hay en su corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Deberíamos verlo según su potencial, deberíamos ver el plan que Dios tiene para sus vidas y cómo si Dios los llamó a hacer eso es porque ellos tienen las herramientas, los dones y las capacidades para cumplir ese plan. Una de las cosas que a mí más me ha ayudado en mi vida son las palabras de mi mamá y las palabras de mi pastor y las palabras de mi papá. Que a veces cuando yo no sabía que podía hacer ciertas cosas, ellos veían habilidades, dones y talentos y decían, tú puedes hacer eso. Y a medida que ellos lo empezaron a hablar, yo empecé a darme cuenta como, yo soy bueno para hacer eso. Pero si le hubiera preguntado de pronto a mis amigos, ¿cuántos saben que a veces cuando uno está en el colegio la gente es montador? Y entonces siempre usan apodos y siempre ponen cosas raras como tratando de menospreciar, de por debajear, de no sacar eso mejor. Pero aunque hay cosas de pronto que quedan reservadas o que el enemigo quiere que no florezcan en medio del corazón de la gente, Dios quiere, a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de personas de Él, sacar lo mejor de la gente. Pero a Jesús lo estaban viendo como el carpintero. Ahora, yo quiero que note algo más ahí en Marcos, en el capítulo 6. No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, bueno, él tenía familia. Y después dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra
y entre sus parientes y en su casa. Y aquí Jesús dice una clave. Muchas veces el problema por el cual nosotros no honramos mucho es porque estamos demasiado familiarizados. A veces de pronto, no sé, uno va a una reunión del trabajo del esposo o de la esposa y en ese lugar todo el mundo se derrama en elogios y empieza a decir un montón de cosas positivas, ¿no? Que uno empieza a decir como, ¿es en serio es mi esposa? ¿A alguien le ha pasado solo? Y de pronto el mundo empieza a valorar ciertas cosas porque ellos no tienen la misma familiaridad que nosotros de pronto tenemos, porque ellos no están compartiendo todos los días con ellos. Y en ocasiones cuando nosotros estamos compartiendo mucho con una persona, empezamos a ver lo cotidiano, empezamos a ver de pronto sus fallas en lo natural y no vemos el don que hay dentro de ellos. Estas personas conocieron a Jesús en lo natural. De pronto lo vieron desde pequeñito, de pronto hasta jugaba fútbol con sus hijos. Bueno, no sé si jugaban fútbol ellos, pero ¿me entiende la idea? Y como lo vieron crecer entre ellos, tal vez no valoraron todo lo que Dios estaba haciendo a través de él. Él no solamente era Jesús, él era el Cristo. Y estaban viéndolo en su carne, lo estaban viendo en lo natural y se estaban perdiendo la unción del ungido que iba a traer bendición para todos los hombres. No permita que por causa de que usted ve solo lo natural, se pierda de los regalos que Dios tiene para su vida a través de la unción por medio de personas a su alrededor. Ahora, ustedes tienen pastores aquí. Quiero poner un ejemplo práctico. Mi pastor se llama John Romick. Él es un misionero que vino a los Estados Unidos, ama a Dios, y yo tengo la oportunidad de conocerlo como el pastor John Romick, enseñando a la iglesia, y realmente tiene una gracia, es un don tremendo. O sea, de hecho, él puede predicar en media hora, 40 minutos, lo que a cualquier persona le toma como 6 horas. Y puede, de hecho, traer verdades para bendecir el corazón de los hijos de Dios. Cuando está en las clases, ya no es el pastor John Romick, él es el maestro John Romick. Y en las clases va línea sobre línea y empieza a profundizar sobre un montón de cosas que uno sale con la mano cansada. Y cuando está afuera, él es simplemente John, un hijo de Dios. Él es un cristiano que busca servir, que siempre está buscando hacer cosas por los demás. Y a mí me bendice verlo en diferentes ambientes. Me bendice verlo como John Romick, me bendice verlo como pastor John Romick y me bendice verlo como el maestro John Romick. Pero yo quiero recibir del don de pastor que hay en su vida. Entonces yo no le digo, ¿qué más, John? Yo le digo, ¿cómo estás, pastor? Cuando lo saludo, buenos días, pastor, porque yo quiero jalar del don que hay en él, porque no quiero verlo según la carne, porque quiero recibir lo que Dios tiene para mi vida a través de él. Ahora, quiero que observe algo que sucedió. Él dijo, no hay profeta sin honra entre su propia tierra y entre su parentela. Eso me hace pensar un poquito en la nación de Israel. Ellos tenían la gloria de Dios, ellos tenían la presencia de Dios y la tenían constantemente y se volvió tan familiar para ellos que incluso en algunos momentos fallaron en ver el valor que tenía la gloria de Dios en medio de ellos, la nube en medio del desierto. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Y en muchas ocasiones ya no la honraban, ya no se comportaban bien. Y esa misma gloria que debía ser para bendición, incluso se les volvió una carga porque en ocasiones personas salieron achicharradas. Yo no quiero llegar al punto de fallar en ver el valor que me pierda las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Pero cuando usted lee otra vez en este pasaje, dice, y Jesús, después de que él les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre su parentela, dice, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Quiero que vea Marcos 6, versículo 5, que realmente es el verso que quiero también resaltar de ese pasaje. Dice, y Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Dice que él no quería hacer milagros. ¿Qué dice? ¿Que no qué? No pudo. Y entonces aquí hay una revelación importante. Su honra abre la puerta a la unción. La unción que usted honra es la unción que usted atrae a su vida. Y cuando usted honra, el Señor se puede mover en medio suyo. Pero cuando usted no honra y cuando usted desprecia, se pierde las bendiciones que Dios tiene para su vida. Entonces está en nuestro mejor interés aprender a honrar de la manera en la que Dios honra, aprender a darle valor a las cosas que Dios le da valor. Y dice que él no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. De hecho, en algunas versiones dice de enfermedades menores, poniendo sobre ellos las manos. Y dice que él se sintió asombrado, ¿cierto? Que había incredulidad en el corazón en el versículo siguiente y empezó a enseñar, tratando de combatir esa incredulidad. Pero lo que quiero resaltar de todo esto es que cuando nosotros honramos y estimamos como valioso, empezamos a recibir más. Cuando usted estima la Biblia como algo valioso, la Biblia se empieza a abrir a su corazón. Cuando usted estima los tiempos de alabanza, los tiempos de adoración, los tiempos de oración como algo valioso para su vida, el Espíritu Santo empieza a derramar más de esa unción sobre su vida. Cuando usted estima más la casa de Dios, cuando usted estima más los dones y los regalos que Dios tiene para usted, entonces Dios lo puede utilizar más para bendecir su vida. Y a veces otras personas no van a recibir a través de ellos, pero usted sí, porque usted abrió la puerta de la honra. Diga conmigo, la honra desata unción. ¿Cuántos creen que esto es importante?
¿Cuántos quieren recibir todo lo que Dios tiene para sus vidas? Ahora, yo no quiero que mi pastor ore por mí y que nada pase. Yo quiero que cuando él ore, la puerta esté abierta para que la unción, la gracia, la vida, el poder de Dios se manifieste. Y si hay algo que necesita ser resuelto, que esa unción rompa cadenas y que sea bendición también para mí. Y si eso lo único que necesita es un poquitico de respeto, de honor, de estimar como valioso, entonces yo voy a hacer el ajuste en el corazón. Ahora, quiero contarle que uno de los problemas grandes es familiaridad. Una de las cosas que a veces sucede cuando usted está demasiado cerca con los líderes, con la gente de Dios, es que usted empieza a verlos en lo natural. Y yo quiero darle noticias. El hecho de que uno sirva al Señor no quiere decir que es perfecto. Mi pastor me la monta. Y él me dice, tú estás ungido para hablar la palabra, pero para vivirla te vas a tener que esforzar como el resto, porque tú también tienes una carne. Y la carne todavía no ha sido transformada. Tienes un corazón nuevo, pero tu carne todavía tira para el monte y hay que aprender a sujetarla. El espíritu debe nacer de nuevo, el alma debe ser renovada y la carne debe ser sujetada. Y los pastores también tienen una carne. ¿Por qué la embarran los pastores? Porque tienen lo mismo que usted tiene, una carne. Eso no quiere decir que Dios no pueda usarnos para ser de bendición. Entonces necesitamos obviamente seguir madurando, seguir creciendo, para poder ser un buen instrumento, un canal de la vida y de la bendición de Dios. Pero en muchas ocasiones, cuando la gente de pronto empieza a trabajar cerca, a los líderes, a trabajar cerca, a su jefe, a trabajar cerca, empiezan a darse cuenta, ay, no son tan perfectos. De pronto cuando lo veíamos desde lejos, pensábamos que flotaban, que no sé, que no les salían lagañas, o yo qué sé, que no tenían que ir a hacer chichi o cualquier cosa. Pero ¿cuántos saben que somos seres humanos de carne y hueso? Y cuando estamos más cerca empezamos a darnos cuenta que son personas así como nosotros, pero eso no debería robar el valor de lo que ellos representan para nuestra vida o de lo que Dios puede hacer a través de ellos en nuestra vida. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Ahora, usted puede estar cerca. Los discípulos de Jesús durmieron con él, comieron con él, lo vieron despertarse, lo vieron levantarse con la piedra afuera y reprender las olas. Pero con todo eso lo honraron y recibieron mucho a través de él. El hecho de que usted esté cerca no quiere decir que usted va a dejar robarse la honra. Es una decisión. Usted decide si va a honrar y si va a abrir las puertas para que la unción de Dios trabaje en medio de su vida. Amén. Ahora, quiero contarle que cuando Dios lo ve a usted, lo ve como valioso. Y quiero que me acompañe a 1 Corintios, al capítulo 6, y voy a leer los versos 19 y 20. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No sé si de pronto la tengan o... ¿Sí? Sí, gloria a Dios, súper chévere. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, normalmente leo de la Reina Valera, pero en esta tengo varias de Nueva Traducción. Y dice allí, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Ahora, la palabra honra aparece por todos lados en la Biblia y Dios quiere que nosotros lo honremos en nuestro diario vivir. Pero ahorita quiero darle la vuelta y quiero contarle cómo Dios lo ve a usted. Puede que de pronto en el mundo nosotros no seamos los más famosos, el mundo nos menosprecia, cristianos, aleluyos, chupabiblias, panderetos, y de pronto no entiende lo valiosos que nosotros somos, pero un día cuando nos vayamos en el rapto nos van a extrañar. Un día cuando nosotros, que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, salgamos de este lugar, la corrupción va a avanzar, todo se va a poner más oscurito de lo que ya está. ¿Cuántos creen que las cosas se están poniendo bien oscuritas? Pero la Biblia dice que sobre nosotros se ha visto la luz del Señor, su gloria resplandece sobre nosotros. Y un día cuando nos salgamos, cuando ya no estemos aquí, esos que de pronto criticaban a la iglesia se van a dar cuenta que nosotros éramos más valiosos de lo que ellos pensaban. Pero cuando el Señor lo ve a usted, lo que quiero resaltar de esto es que Él dice, ¿ustedes no entienden que ustedes son el templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos aquí son nacidos de nuevo? ¿Usted recibió a Jesús en su corazón? Y la Biblia dice que cuando uno hace la oración de fe y Jesús viene a morar en el corazón, Él no viene solo, Él viene con el Espíritu Santo. Dios se muda a vivir dentro de usted. Él no quiere visitarlo de vez en cuando. Él no quiere estar solamente los fines de semana con usted mientras viene a la iglesia. Él quiere estar todos los días, de lunes a lunes, acompañándolo siempre. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuántos aquí son templo del Espíritu Santo? Y la Biblia dice que cuando recibimos al Señor, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, si usted recibió a Jesús, el Espíritu Santo vino a ser morada dentro de usted y ahora usted es la casa de Dios. De hecho, este lugar sin usted no es casa de Dios. Lo que hace que la iglesia sea la iglesia no es el lugar, es las personas que traen la presencia de Dios. Y cuando usted llegó, Dios entró con usted. Yo quiero que digas conmigo, cuando yo voy a algún lugar, Dios va conmigo. Ahora quiero que piense y medite un poquitico acerca de eso, ¿no? Porque a veces la gente necesita la presencia de Dios. Cuando usted entra, Dios entra. Porque usted lo carga, porque Él vive dentro de usted. Pero lo que quiero resaltar acerca de esto, no sé si alguien ha tenido que buscar una casa últimamente o se haya mudado hace poco. ¿Alguien aquí? Gloria a Dios.
Ahora, ¿cuántos saben que cuando uno va a buscar una casa, uno trata de conseguir lo mejor que su plata pueda pagar? ¿Es cierto o no? O sea, uno trata de que sea bueno, bonito, barato, ojalá, cierto, y negociar, y obviamente que sea el lugar más chévere. Y yo creo que el Señor tiene cosas buenas para cada uno de nosotros, pero lo quiero enfocar de una manera diferente. Cuando Jesús estaba buscando un lugar, me gusta que en el Antiguo Testamento dice que Salomón le iba a hacer una casa y dijo: Señor, ni los cielos de los cielos te pueden contener. ¿Cómo vamos a construir una casa para ti? Y el Dios que es gigante, el Dios eterno, que los cielos no pueden contener, decidió hacer morada dentro de usted. ¿Cuán grande es usted por dentro? Diga conmigo: Dios vive en mí. Ahora, Jesús era un varón judío. ¿Y cuántos creen que los judíos hacen buenos negocios? Y cuando él estaba buscando un lugar para vivir y lo vio a usted, él dijo: no importa lo que cueste, si me toca entregar la vida, lo hago para vivir ahí. Diga conmigo: yo soy valioso para Dios. Dios es un Dios de honra, Dios es un Dios de valor. Puede que el mundo no entienda lo valioso que es usted, pero para Jesús, Él prefirió morir por usted que vivir sin usted. Para Jesús, así de valioso es usted, que estuvo dispuesto a entregar su vida. De hecho, en la Biblia dice que nosotros fuimos comprados por precio. ¿Usted sabe cuál fue el precio que Él pagó para vivir dentro de usted? Pagó su sangre, pagó su vida. Pagó en la cruz porque Él quería lavarlo, limpiarlo y hacer de usted una habitación para el Espíritu Santo, para Él venir a mudarse dentro de usted. Entonces no deje que el mundo lo menosprecie, no deje que el mundo lo deshonre, no le escuche a las personas que digan que usted es valioso. Dígale: yo soy tan valioso que Dios decidió hacer morada en mí. Y de hecho este es un buen momento también para que usted lo diga. Dígale: yo soy tan valioso que Jesús vive en mí. Así de valioso soy, ¿no? ¿Cuántos saben que hay ciertos lugares que uno dice: uy, allá solamente viven los ricos? El Dios rico, el más rico del universo, decidió hacer morada dentro de usted. El dueño del oro y de la plata y del ganado de 1000 collados escogió su vida para que usted fuera su habitación. En primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en los versos 18 y 19, habla acerca del precio que Él pagó. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice: pues ustedes, y voy a leerlo en la nueva traducción, qué pena, nueva traducción viviente. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Ahora quiero resaltar esto. Dice que Él pagó un precio para salvarnos. No solamente nos salvó del infierno, quiero que observe nuevamente en el versículo 18 que dice que nos salvó también de la vida vacía que habíamos heredado de nuestros antepasados. Él nos salvó del infierno, Él nos salvó del diablo, pero también nos salvó de nuestra propia carne y de las herencias y cosas que habíamos aprendido, incluso nuestros papás y nuestros abuelitos. ¿Cuántos saben que aunque los amamos y ellos trataron de hacerlo mejor, no en todas las cosas estaban alineadas con la palabra? Y el Señor tiene que rescatarnos incluso las tradiciones de la familia. Eso podría ser gran revelación para algunos. Amén. No todo lo que ellos escogían estaba bien. Si está conforme a la Biblia, gloria a Dios. Pero si no, necesitamos renovar nuestro entendimiento y hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Porque Dios está por encima también de incluso las autoridades naturales. Pero dice que el precio que Él pagó para rescatarnos no fue ni oro ni plata. ¿Con qué lo compró? Dice: con la preciosa sangre de Cristo. Ahora, la palabra preciosa no es solamente que es bonitica, sino que tiene incluido una parte, precio. Diga conmigo: precio. Valor. Ahora, lo que Él hizo fue coger lo más valioso para comprarlo usted, para venir a vivir dentro de usted. Él estuvo dispuesto a pagar lo más valioso. Ahora, quiero que recuerde que el diablo es un burlador. El diablo siempre sintió envidia al hombre por causa de la relación que él tenía, y el diablo por eso le gusta menospreciar y utilizar personas para ofender, para dañar el corazón, para que la gente se sienta mal, para que diga: es que yo no valgo nada, a nadie le importo. Entonces el diablo es un menospreciador por excelencia, pero Dios es un Dios que da valor. Y Él decidió pagar para morar en usted. Y la Biblia dice que donde está su tesoro, allí está su corazón, y Él invirtió en usted. Eso quiere decir que su corazón está con usted. Eso quiere decir que Él lo ama. Ahora quiero que vea 1 Pedro 2:9. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, nueva traducción viviente. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Diga conmigo: yo soy un pueblo elegido. Ustedes no son así porque son un pueblo elegido. En los versos anteriores habla acerca de la piedra de tropiezo. O sea, no somos tercos que tropiezan, porque somos un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios.
Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Quiero que note que hay varias cosas que aquí dicen que Dios lo escogió a usted, que Él se tomó el tiempo. Dice, somos un pueblo elegido por Dios y además santo quiere decir apartado. Él nos apartó y somos la posesión exclusiva de Dios. Entonces, ¿usted a quién le pertenece? Dígalo conmigo, yo le pertenezco a Dios. Él es el dueño de nuestras vidas. El hermano Hagin, de hecho, él decía que nosotros somos una nueva raza, que en el momento en el que Él vino a ser morada en nosotros, fuimos un pueblo completamente transformados, una nueva creación que nunca había existido. No somos igual que el resto de la gente, somos personas que al haber nacido de nuevo, tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, una raza que nunca estuvo en la tierra. Somos los hijos del Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, no sé si usted recuerda, cuando Jesús estaba en el desierto, que Él pasó 40 días sin comer y vino el diablo, que la Biblia lo llama en Mateo en el capítulo 4, el tentador. ¿Y usted recuerda qué fue lo primero que el diablo le dijo a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero la primera parte quiero resaltar esto, porque a veces hablamos acerca de que lo tentó con los deseos de la carne, porque tenía hambre y quería que se alimentara y que, bueno, también mostrara su poder transformando las piedras en pan. Pero la primera tentación, cuando usted lee en la Biblia, justamente vino después de que Jesús fue bautizado, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre Él y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después de eso llegó al desierto y lo primero que el diablo le preguntó es, si eres hijo de Dios. ¿Será que el diablo se dio cuenta cuando estaba siendo bautizado? ¿Será que no solamente Lucas y Mateo, que lo dejaron registrado y otras personas lo escucharon, sino que también de pronto el diablo se dio cuenta? Ahora, ¿qué era lo primero que él estaba tratando de cuestionar? La identidad de Jesús. El diablo siempre va a tratar de cuestionar su identidad, siempre va a tratar de decirle que usted no es tan valioso como Dios lo ve. Pero nosotros no somos lo que las personas dicen, no somos lo que el diablo dice, nosotros somos lo que Dios dice que somos. Si Dios lo llamó, si Dios lo escogió, si Dios lo equipó, ¿qué importa lo que diga el resto? Llega un momento en el que usted tiene que verse conforme a la imagen de Dios. Y no es tan fácil. A veces yo veo a los jóvenes, veo a los niños que están creciendo y ellos tratan de imitar a otras personas y pareciera que lo más difícil en este mundo es ser uno mismo. Muchos nacen como un original y terminan muriendo como una copia. Pero Dios lo llamó a usted para ser usted, no para que sea como alguien más. Dios lo diseñó y la Biblia me gusta como dice en el Salmo 139, dice que en lo secreto Él te formó. Y era maravilloso todo su diseño. Cada una de las cosas que Él hizo es perfecta. Hay un pasaje en Efesios 2:10 donde dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús y en una versión dice somos una obra maestra hecha por las manos de Dios. Diga conmigo, yo soy una obra maestra. No hay nadie como yo. Usted sabe que la ciencia ha determinado eso, que nadie tiene las mismas huellas digitales que usted tiene, nadie tiene el iris que usted tiene, nadie tiene el tono de voz que usted tiene y eso es por diseño. Cuando Dios lo hizo a usted, hizo solo uno y botó el molde. Ahora, mi esposa a veces lo dice, pero con mala intención. Dios lo hizo a usted y botó el molde. Pero ¿cuántos saben que es verdad? No hay nadie como usted. Usted es único porque Dios lo diseñó de esta manera y le puso en usted ciertos dones, habilidades, talentos para su gloria, para el cumplimiento de su plan. Pero el diablo va a tratar de que usted no descubra quién es usted. Y la única forma de saber quién es usted es conociendo a Dios. Porque usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entre más usted conoce a Dios, no solamente lo conoce a Él, sino conforme a la imagen en la que fue creado, entiende también quién es usted. No hay nadie que sepa quién es hasta que no conoce a Dios. Saulo de Tarso se enteró de quién era él cuando estuvo en la presencia de Dios. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Para qué fui diseñado? ¿Para qué me has llamado tú a este mundo? Y cuando usted conoce a Dios, cuando usted viene a la iglesia, no solamente está aprendiendo de Él, está aprendiendo acerca del Dios que lo creó, que lo hizo a su imagen y semejanza y va a aprender también quién es usted. ¿Cómo lo ve Dios a través de la palabra? Usted necesita renovar el entendimiento. No deje que las otras personas alrededor le digan quién es usted. Usted tiene que verse en el espejo de la palabra. Tiene que verse redimido, perdonado, acepto en el amado. Cuando Dios lo ve a usted, Él no lo ve como un pecador salvado por gracia, no lo ve sucio. De hecho, la Biblia dice que cuando Él lo ve a usted, Él lo ve como su especial tesoro, como la niña de su ojo. Entonces no deje que el diablo lo menosprecie, no deje que personas lo menosprecien, porque el diablo es un diablo de deshonra, pero nosotros tenemos un Dios de honra que cuando nos ve como valiosos. Yo quiero que diga eso conmigo, yo soy valioso para mi Dios. Algunas personas determinan su valor según su belleza, según su apariencia física, según el lugar donde estudiaron, los títulos que tienen, el carro que manejan, la casa que tienen, el barrio donde vive. Pero ninguna de esas cosas define su valor.
Y usted no puede poner su valor en cosas que están en el exterior, porque ¿qué pasa si la belleza se va? ¿Qué pasa si se le cae el pelo? Entonces se deprime. Yo sé porque a mí me empezó a caer el pelo como a los 17 años. Y yo ya me di cuenta, mi abuelo era calvo y el otro también, y dije, santo Dios, y como que se salta una generación porque mi papá sí tenía pelo y yo tenía esperanza. Todavía sigo teniendo esperanza, pelo nuevo y tierra nueva en el nombre de Jesús. Pero lo que estoy diciendo es esto: si su valor está en las cosas exteriores, ¿qué pasa el día que está sucio y que está despelucado? ¿Qué pasa el día que no se puede poner una buena pinta? Entonces va a estar escondido todo el tiempo. Y a veces estamos viviendo más por cosas exteriores y dejamos que otras personas definan nuestro valor cuando mi valor viene de lo que Dios dice que yo soy. Dígalo conmigo, mi valor viene de lo que Dios dice que yo soy. Antes no teníamos identidad, pero ahora le pertenecemos a Dios. Dios nos escogió para habitar en nosotros. Usted es muy valioso. No deje que nadie le robe su valor. Y si pone el valor en las cosas allá afuera, la gente con la que anda, la va a tener muy fácil el diablo. El diablo la va a mover cosas alrededor para que usted empiece a cuestionar su identidad, porque en la Biblia también dice, si cuestionó la identidad de Jesús, ¿será que Él no va a cuestionar la nuestra? Entonces, ¿quién es usted? Somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia más rica de la tierra. ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy un hijo del Dios Todopoderoso y Eterno. Dígalo conmigo, yo soy un hijo de Dios. Ahora, tengo muchos versos, pero quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. ¿Cuántos aquí de pronto cometieron errores sin Cristo? Yo no nací en un hogar cristiano, ¿cierto? ¿Y cuántos saben que sin Cristo no solamente uno no tiene la guianza de Dios, sino que no tiene la palabra, y entonces es fácil desviarse y hacer un montón de locuras? Y a mí literalmente, así como Pablo dijo, Dios vino a salvar pecadores y de los cuales yo soy el primero, yo cuando leía eso, yo dice, yo también, ¿cierto? Era el primer. De hecho, hay un predicador que se llama Jesse Duplantis, dice, yo era tan malo, tan malo, tan malo, que cuando yo me convertí, el diablo dijo, hemos perdido un gran hombre. Reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Pero el caso es que hay momentos en mi vida que yo me acuerdo de todas las cosas malas que hice. ¿Y cuántos a veces sienten como ese remordimiento de haber tomado malas decisiones, de haber cometido errores, de haber dañado personas alrededor? De hecho, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hubiera terminado muerto. Yo tuve problemas con drogas, problemas con rumba, haciendo montones de cosas. Una vez casi me mata la policía por estar haciendo bobadas. Y yo le doy gracias a Dios que guardó mi vida. Y la Biblia dice que estamos perdidos en delitos y pecados, pero Dios, que rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Pero quiero que vea algo aquí en 1 Corintios 6, versos 9 al 11, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que habla acerca de cómo era nuestra vida pasada, y dice así: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ahora, voy a hacer una pausa, ya voy a leer el verso 11, pero cuando dice todas estas cosas, básicamente está mostrando que en muchas ocasiones, por causa de las cosas que están haciendo, evidencian que no tienen a Jesús en su corazón. El pecado que hace que la gente esté separada del cielo es no tener a Jesús. La Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, cuando no creemos en Jesús y Él no vive en nuestro corazón, ¿cuántos saben que hay un vacío en el corazón del hombre que el único que puede llenar es Dios? Y en muchas ocasiones, cuando no tenemos a Él, entonces tratamos de llenarlo con otras cosas, con la rumba, con plata, con alcohol. Entonces yo traté de hacer eso mismo en el mundo. Y estaba en medio de esa lista de todos los que estaban haciendo las cosas malas. A veces el problema no son las acciones, a veces el problema es ¿por qué estamos haciendo esas cosas? Porque nos hace falta llenar algo que solamente Él puede llenar. Y la razón por la cual esta gente no va a heredar el reino de Dios es por no tener a Jesús, y lo evidencian sus acciones. Ahora, no es solamente el pecado sexual o diferentes cosas. Nosotros anunciamos la verdad porque sabemos que hay dolor. Yo hablo con personas de pronto que están atrapadas en droga, en homosexualismo, que tienen problemas en diferentes áreas y ataduras, y a veces ellos, así como yo lo hice cuando estaba consumiendo drogas, no, está todo bien y estamos cool y la gente es chévere, ¿cierto? Y uno empieza a cambiar su ambiente con gente que no lo redarguya, pero cuando está solo en su casa, uno empieza a sentir como que estoy haciendo, mi vida es un desperdicio, y no está contento. Y la razón por la cual predicamos a Cristo es porque sin Él hay un vacío que la gente trata de llenar con un montón de otras cosas que nunca los va a saciar. No es porque odiemos las cosas que están haciendo, es porque los amamos tanto que sabemos que la respuesta es Él. Amén. Entonces, cuando la Biblia escribe, y note que el problema no es solamente de pronto esas cosas, pero también incluye avaros,
personas que estafan, o sea, un montón de otras cosas, idólatras. Entonces hay muchos tipos de pecados, pero la respuesta para todos es Cristo. Ahora quiero que note que después de que da esta lista, en el versículo 10 dice, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes, verso 11, antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, ¿sabe qué me gusta a mí ese versículo? En el verso 11 dice que antes éramos así. Diga conmigo, antes. Eso era lo que yo era antes. De pronto antes era un borracho, de pronto antes era un tramposo, de pronto antes era, no sé, un fornicario o estaba haciendo las cosas mal, pero ya no soy así. El Espíritu Santo vino a morar en mi vida, lavó mi vida y ya Él no me ve así. Yo ya no soy un pecador, yo soy un hijo de Dios lavado por la sangre del Cordero. Y cuando el Señor me ve, Él me ve limpio, me ve justo, me ve santo en Cristo Jesús. ¿Cuántos han visto que el Señor cambia nuestras vidas? Ahora, yo no sé usted, pero yo había un montón de cosas que quería dejar de hacer y no podía mis fuerzas. Quería dejar de ser un mal geniado, quería dejar de estar amargado, pero tenía un montón de dolor en mi corazón. Y entonces decía, no voy a pelear con nadie, y después llegaba y me sacaba todo el mundo la piedra. Y me excusaba a mí mismo. ¿A alguien le ha pasado? Pero de pronto un día recibí a Jesús y empecé a ver la vida de una forma diferente y empezó a llegar el gozo de Dios, su amor empezó a inundarme y cuando empezó a pasar el tiempo me di cuenta, uy, yo ya no soy un amargado. A mí me decían Olafo. Antes quería, sin darme cuenta, que hay problemas con la rumba y con el trago y empecé a ser tan atado con las drogas que las quería dejar y no podía. Porque al principio no se mete el gol, no, yo la piloteo y estoy bien, pero la carne empieza a ganar ventaja. Y llegó un momento en el que yo quería parar de hacer ciertas cosas y no podía. Y empecé a botar las drogas y después estaba como un perro escarbando la basura. Las empecé a botar por el inodoro y después me sudaban las manos y estaba buscando plata para poder conseguir más. Y ahí en esos momentos empecé a clamar, Señor, no puedo, esto me ganó. Empecé a pedir ayuda y yo pensé que mi mamá iba a llevar un psicólogo, ¿cierto? Y mi mamá me dijo, yo sé quién le puede ayudar. Y yo, ¿quién? Estaba esperando un doctor y ella me dijo, Jesús. Yo, ay, mami, no se cansó. Ya me arrepentí, tranquilo, ¿cierto? Ella tenía razón. El único que puede dar libertad, el único que puede romper cadenas es Cristo Jesús. Y yo estaba en esa lista de los borrachos, de los que hasta la pasaba rumbeando, de los que ni tenían control de su propia carne, pero Jesús vino a mi vida y cuando Él vino, Él limpió mi corazón y desde ese momento en adelante pude caminar en victoria sobre el pecado. Entonces no deje que nadie le diga que usted va a tener que ser siempre la misma persona. Él nos cambia, Él nos lava y cuando Él nos ve, Él no nos ve como los pecadores del pasado, Él nos ve limpios. A medida que yo seguía caminando con el Señor, a veces me acordaba, qué vergüenza, qué boleta. Yo hacía un montón de cosas horribles y de pronto el Señor me acordaba de la sangre y se me pasaba. Y me decía, tú ya no eres eso. Tú ya no eres el borracho de antes, tú no eres el pecador de antes. Tú eres mi hijo amado, tú eres acepto en mí, tú eres valioso para mí. Y quiero que entienda esto, cuando Dios lo ve a usted, Él honra su vida. Él lo ama, Él sabe el potencial que hay en usted. De hecho, tiene más fe en usted que a veces lo que nosotros mismos tenemos en nosotros. Yo quiero que diga conmigo, gracias, Señor. Ahora, ¿por qué le estoy contando todo esto? Porque nosotros tenemos la tendencia de no ver la obra del Señor. ¿Cuántos recuerdan que hubo un momento en el que Pedro estaba ahí en la terraza y el Señor le dio una visión y le dijo, mata y come? Y él no quería, no, nada inmundo ha entrado en mi cuerpo. Y el Señor le dijo, no llames tú como uno inmundo lo que yo he limpiado. Y a mí me estaba pasando que yo todavía me seguía viendo como vil, como menospreciado, como inmundo. Y el Señor me dijo, no llames tú como un inmundo lo que yo he limpiado. Tú eres mi hijo, tú eres mi especial tesoro. Tú no eres lo que el mundo dice que eres, tú no eres tu pasado. Tú eres mi hijo y yo te he llamado para un tiempo como este. Tú has sido limpiado por la sangre y no quiero que nadie te menosprecie y no quiero que tú mismo te menosprecies. Yo te lavé con sangre. Ahora cuando yo veo eso digo, santo Dios, tú eres un Dios de honra. Pero el diablo siempre va a decir, tú no sirves para nada, tú no tienes lo que se requiere. Uno entra a un nuevo trabajo y uno siente que no va a poder hacerlo y de pronto pasan un par de meses y uy, usted es mejor que todos los 7 que pasaron antes que usted. ¿A alguien le ha pasado? Porque uno falla a ver el valor, uno falla a ver los dones que Dios ha puesto en la vida de uno. Pero el Señor dice, yo quiero que te veas a través de mis ojos. Yo te veo como valioso porque yo he tomado de lo que el mundo llamaba vil y menospreciado, pero yo lo transformo para avergonzar a los sabios y yo estoy haciendo una obra en ti y la obra que comencé la voy a perfeccionar hasta el día de mi venida.
Pero el diablo va a utilizar personas para tratar de opacar su valor. Ahora, no queremos ser como el diablo, no queremos ser señaladores, criticones, no queremos ser acusadores de los hermanos, no queremos trabajar para el enemigo, trabajamos es para Dios. Entonces, si Dios es un Dios de honra, ¿cómo deberíamos tratar nosotros a las personas alrededor? La Biblia dice que deberíamos estimarlas como superiores, deberíamos honrarlas, y cuando lo estamos haciendo, empezamos a recibir lo mejor de ellos. Yo me he dado cuenta que hay gente que es especialista en sacar lo mejor de otras personas. Mi esposa, de hecho, tiene una gracia y un favor y la gente la lleva súper bien. Y es simplemente porque ella es amable, porque en muchas ocasiones trata de jalar lo mejor de la gente alrededor. Pero también he visto gente que saca lo peor de los demás. Que en Bogotá hay un montón, ¿cierto?, que tratan de sacarle a uno lo peor. Que, uy, Señor, por ese sí me bajo la cruz. Pero sea de las personas que valoran, que estima a los demás como superiores. Ahora, ¿alguien está recibiendo algo de esto? Quiero que me acompañe a Salmo capítulo 73. Voy a leer los versos 25 y 26 y el 28. Entonces Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve como valiosos. Dios sabe que la honra desata lo mejor. Él no habla lo que nosotros somos. Él santifica y purifica su iglesia por el lavamiento del agua de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa y sin mancha. O sea, Él habla palabras de vida para que nosotros alcancemos el potencial que hay en nosotros. Él saca lo mejor a través de las palabras para que nosotros alcancemos ese destino que Él tiene para nuestras vidas. Y Él nos ve como valiosos y Él sabe lo que nosotros somos capaces de hacer. Él no mira solo la apariencia exterior, Él está viendo los dones, el talento, el llamado, la unción. Él está viendo nuestro corazón y Él no nos llama por lo que estamos viviendo, lo que estamos usando, no nos llama por el pasado, sino nos llama por su plan, por su propósito. Él nos llama conforme lo que ha visto en nuestro interior. Para Dios somos valiosos. La pregunta ¿es Dios valioso para nosotros? Y en el Salmo 73, en los versículos 25 al 26, dice el salmista: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Ahora, ese es un salmo Asaf, pero este es un man apasionado por Dios. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia y por la pura misericordia de Dios me pude quedar, porque cuando yo entré a la iglesia yo tenía necesidades, como le estaba contando, estaba atado, perdido en delitos y pecados. Y entonces mi mamá me presentó a los pastores, me predicaron, hice la oración de fe, me invitaron al servicio y yo entré a la iglesia como diciendo: bueno, Señor, yo necesito de ti. Pero apenas empezó el servicio, yo empecé a ver la gente saltando, levantando las manos, cantando. Había gente muy chiflada alrededor y yo dije: Señor, yo necesito de ti, pero esta gente lo está haciendo difícil. Y me parecían todos raros. Entonces tuve que cerrar los ojos para poderme quedar en la iglesia. Ahora el loco soy yo, ¿no? Me parecían todos chiflados. Ahora yo soy el que levanta las manos y adoro. Pero yo no entendía a estas personas que se apasionaban por Dios. Incluso ya después de haber estado yendo a la iglesia durante un tiempo, había gente que oraba y que clamaban y que estaban allá de primeras y servían y querían. La Biblia dice: al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y en muchas ocasiones nosotros no entendemos de dónde Dios ha sacado personas, cómo estaban heridas, rotas, y cuando entraron en la unción, cuando experimentaron el amor de Dios, cuando usted entra en ese lugar de su presencia y la gloria se derrama sobre su vida, es difícil no enamorarse de Él. La Biblia dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, Él nos amó primero. Y cuando usted empieza a ser el objeto del amor de Dios, usted se derrite porque no hay nadie más dulce, y usted empieza a decir cosas como las que decía el salmista: ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y no hay nada en esta tierra que me llene. De hecho, el salmista David, no sé si usted recuerda cómo David decía: este mundo es como tierra seca y árida donde no hay agua. Es un peladero. Y mi alma tiene sed de ti, de tu presencia. Tú eres el único que sacia mi corazón. Yo quiero tu poder y tu gloria, así como lo he visto en el santuario. Y David decía: yo conocí tu unción, yo conocí tu presencia en la iglesia, y yo la necesito todos los días, porque en este mundo no hay nada que pueda llenarme como me llenas tú. Pero cuando yo veía a esa gente apasionada, yo no entendía qué era lo que ellos tenían, hasta que el Señor empezó a darme revelación. Ellos conocen cosas que tú no conoces. Ahí en el Salmo 73, quiero que vea el verso 28, después de que Él dice: te deseo más que cualquier cosa en la tierra. En el verso 28 dice: en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. En cuanto a mí, es bueno estar cerca del Señor. ¿A usted le gusta estar en las cosas de Dios?
Ahora, yo sé que están un poquito cansados, que han estado durante todo el día y lo felicito. Hoy en día es muy difícil que la gente se quede más de 15, 20 minutos, media hora buscando las cosas de Dios, pero si usted está aquí, usted tiene hambre por las cosas de Dios. Usted es una persona que valora las cosas de Dios, usted es una persona que está honrando y el Señor dice, yo honraré a los que me honran. Y yo creo que va a salir fruto de este momento, va a salir fruto de esta inversión que usted está haciendo, va a haber retorno en medio de su vida y todo lo que usted ha estado sembrando va a traer cosechas para gloria y alabanza de Dios, pero también para bendición suya. Porque el Señor honra a los que le honran. Pero usted se disfruta las cosas de Dios. O a usted le toca ir a la iglesia, que me toca ir a la iglesia. Pero cuando yo leo a esta gente que escribía la Biblia, cuando yo leo los Salmos, a mí me gusta leer a David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Cuando usted le dicen, vamos para la iglesia, usted se pone feliz, es como, ay, vamos para la iglesia. Ahora, yo me di cuenta que yo nací de nuevo una vez que venía caminando así en un parque y me llamó un amigo y me dijo, oiga, es que están teniendo un grupo, una casa, un estudio bíblico, estamos aquí orando, ¿le gustaría venir? Y yo iba a ir a verme con unos amigos y yo lo pensé. Y yo dije, sí, y le respondí y me fui. Y cuando estaba llegando, yo dije, qué lo que era. Yo antes me burlaba de estos aleluyos chupabiblias. Y ahora estoy aquí. Y de pronto cayó en mi corazón y dije, yo tuve que haber nacido de nuevo. Porque al viejo hombre no lo hubieran podido meter ni a palo en medio de una prédica cristiana. Pero cuando uno nace de nuevo, uno ama a Dios. Uno ama su casa. Uno ama su palabra, uno ama la familia, la fe, uno ama todo lo que tiene que ver con Él, la unción, el Espíritu Santo, la alabanza, la adoración. Uno ama a los pastores que han sido dados conforme al corazón de Dios para nutrir nuestra vida. Cuando amamos las cosas de Dios, valoramos los regalos que Él nos da. Así como cuando una novia de pronto no se guarda la cartica y guarda cada uno de los detalles, todo lo que uno le da, estos son cartas de amor llenas de la fragancia del Espíritu Santo, la unción de Dios está impregnada en ellas, son cartas de amor del Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, para decirle, yo te amo, yo tengo planes para ti, yo quiero que nosotros estemos juntos para siempre. Y cuando usted ama a Dios, usted ama todo lo que viene de parte de Dios. Y aquellos que honran al Señor van a recibir más de parte de Él. Dios quiere gente apasionada por Él. Ahora, quiero contarle una cosa. Yo voy a leer el Salmo 18, versos 1 y 2, y ya vamos a ir terminando, tranquilo. Qué pena. Es difícil hablar de Dios porque uno se emociona. Pero cuando yo llegué a la iglesia, yo no sabía tener una relación. Había crecido en el mundo y siempre estaba ahí con alguien solo como para llenar, no sé, ese vacío, pero el Señor lo primero que me dijo es, si tú realmente quieres tener una buena relación, vas a dejar que yo sea el que traiga tu Eva y vas a tener que dormir como Adán. Y no fue fácil para mi carne, ¿no? Bueno, no sé si hay algún soltero aquí. ¿Eres tú, Señor? Y yo recuerdo que traté de hacerlo de Adán, ¿no? Meterme en el plan de Dios, estar en las cosas del Señor. Y un día el Señor trajo a Consuelo se llama mi esposo, ¿cierto? Y cuando yo la vi, al principio no la reconocí. Yo estaba metido en las cosas de Dios, pero empezamos a compartir en el grupo de jóvenes, ¿cierto? Pero un día la vi saliendo y yo, uy, esta sí es hueso de mi hueso, ¿cierto? Y el Señor ya puso convicción de que era la persona para mi vida. Y bueno, ya estamos felizmente casados ya por un par de años. Tenemos un hijo que es chiquito, pero es grandote. Y básicamente hemos tenido un buen hogar. Pero una de las cosas que, por la misericordia de Dios, ¿cierto? Porque Dios es bueno. Pero una de las cosas que recuerdo es que yo no estaba enamorado de Consu cuando no la conocía. Porque es difícil amar a quien uno no conoce. Pero a medida que ella empezó a venir y a medida que la primera vez que la vi me pareció bonita, ¿cierto? Pero a medida que empezamos a compartir, me gustó su corazón. Y a medida que fue pasando el tiempo, cada vez empecé a enamorarme más y más de ella. Cuando yo vi a esas personas que estaban apasionadas por Dios, yo sabía, ellos conocen algo que yo no conozco. Y tal vez de pronto usted ve que otras personas son apasionadas por Dios. En estos días mi pastor dijo algo tremendo. Dijo, fanático es la persona que ama a Dios un poquito más que yo. ¿Cierto? Se ama como yo, es normal, pero se ama más, uy, eso es raro. Y a veces vemos a los demás como fanáticos, pero en ocasiones es porque ellos conocen cosas de Dios que tal vez usted no ha visto. No se pierde la oportunidad de llegar a conocerlo, porque cuando usted lo conoce, usted se apasiona perdidamente por Él, porque no hay nadie como Él. Él es el amado de los cielos, Él es el deseado de las naciones, Él es el rey de los corazones de aquellos que han sido salvados, pero también debería ser el amado de nuestro ser, el amado de nuestra alma. Y en el Salmo 18, en los versos 1 y 2, quiero que observe esto en la Nueva Traducción Viviente.
Dice, para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, entonó este canto al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Ahora, ¿cuántos saben que Saúl quería matar a David? Y esta fue la canción que David escribió, cómo el Señor lo protegió. Dice, te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador, mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Ahora quiero que observe la manera en la que David se refiere al Señor, ¿no? Lo primero que dice es, te amo, Señor. En otras versiones dice, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Pero obviamente vemos el corazón de amor de David hacia Dios, ¿no? Te amo, Señor. Y note cuántas veces dice, tú eres mi fuerza, mi roca, mi fortaleza, mi salvador, mi Dios, mi escudo, el que me salva, mi lugar seguro. O sea, era mío. No era el Dios de mi abuelita, no era el Dios de mi mamá, no era el Dios de mi pastor, era mi Dios. Diga conmigo, mi Dios. Cuando usted lo empieza a conocer de manera personal, de manera íntima, cosas empiezan a desatarse para su vida. Cuando el Señor no solamente es el pastor de alguien más, sino el Señor es mi pastor, a mí nada me falta ni me faltará. Cuando Él es mi Dios, con mi Dios yo saltaré los muros y ejércitos derribaré. No cuando es el Dios de mi vecino, no cuando es el Dios de mi esposa, es cuando es mi Dios. Entonces yo le pregunto, ¿Él es su Dios? O sea, usted puede decir, Dios es mi Dios. Dígalo conmigo, Él es mi Dios. Ahora, quiero que lo diga de esta manera, Él es mío y yo soy suyo. Y respire profundo, suelte el aire, dígalo otra vez. Él es mío y yo soy suyo. ¿Usted quién es? ¿Usted a quién le pertenece? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque necesitamos valorar las cosas de Dios. El pastor tenía un deseo en su corazón y estaba leyendo el pasaje en el que Jesús empieza a caminar sobre las aguas. Hizo como si fuera a pasar de largo. Pero estaba esperando que lo llamaran y ellos estaban asustados. Y es el momento en el que Pedro finalmente le dice, bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Pero yo creo que a veces el Señor pasa, ¿no? Así como venía pasando por el encinar de Manrey y escuché que estaban compartiendo acerca de eso. Él quiere que nosotros le pongamos atención, que lo valoremos y que busquemos lo que Él tiene para nuestras vidas. Porque cuando lo hacemos, cuando honramos, la vida de Dios empieza a manifestar en medio de nosotros. Y empezamos a recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Yo leo en la palabra y en la Biblia dice que habían, por ejemplo, 120 en el aposento alto, 70 que fueron enviados de dos en dos, pero habían 12 que eran el grupo de Jesús y de esos 12 habían 3 que estaban con Él siempre en oración, que eran conocidos como el círculo íntimo, y de esos 3 había uno que se recostaba sobre su pecho, y ese que se recostaba sobre su pecho decía, yo soy el discípulo al que Jesús ama. ¿Cuántos saben que Dios no amaba más a Jesús porque Él no hace acepción de personas? Pero entre usted más se acerca y entre usted más lo conoce, usted sabe, Él me ama. Él está a favor mío. Y si Él es por mí, ¿quién contra mí? Pero separados de Él nada podemos hacer. Usted va a recibir de Dios cuando usted quiera. Usted va a recibir de Dios y se va a acercar a Dios cuando usted quiera. No depende del pastor, no depende de la iglesia, depende de usted. ¿Qué tanto interés hay en su corazón por conocerlo a Él? Tenemos una sola vida para vivirla. Un día cuando estemos al otro lado, ya no vamos a poder hacer todas las cosas que hacíamos en este lugar. Pero mientras estamos aquí deberíamos invertirnos en Él. Quiero terminar con esto. Mi pastor hace poco estaba hablando acerca de te amo, Señor. De hecho usó el Salmo 18. Y él dijo algo que me llamó la atención, que escucho a veces a los jóvenes diciendo, dice, a veces cuando Jesús dice que va a venir, la gente dice, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, pero después dicen, pero no me he casado, no he hecho esto, no he comprado la casa, todavía no he terminado la carrera. Dicen, sí, Señor, ven, pero no todavía. Y él dijo algo que me llamó la atención, si usted cree que hay otras cosas que son más importantes hacer en este tiempo, es porque usted no tiene ni idea quién viene. Porque si usted supiera quién viene, usted diría, Señor, ven ya. Si usted supiera quién es Él, usted no podría frenarse de orar. Usted no podría frenarse de leer la Biblia. Usted no podría frenarse de buscar su presencia, estar en la iglesia, de servirlo a Él, porque usted sabe que Él viene y viene con su galardón consigo. Yo les felicito por invertir acerca de este tema. A veces el mundo solamente quiere saber cómo ser bendecido. Y realmente la clave para ser bendecido es búsquelo a Él. Él es el bendecidor. Pero no todo el mundo quiere invertir acerca de hablar de la honra. Valore las cosas que Dios le ha dado.
Valore los dones que Dios ha puesto sobre su vida. Y a medida que usted los valora, usted se va a dar cuenta cómo se van a activar también esa gracia, esa unción, a través de ellos, el Espíritu Santo, a través de dones para ministrar su vida y bendecirlo. A medida que usted valora las cosas de Dios, Dios se deleita y Él dice: yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Que no fallemos en entender el valor de la casa de Dios y de las cosas de Dios, de los regalos de Dios, y que podamos recibir todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, por favor?